Como tú lo entiendes, un podcast para reflexionar sobre temáticas, cultura, religión, política, social y muchos más. Te esperamos siempre en la sintonía de tu podcast Como tú lo entiendes. Bienvenidos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Es un tema que creo que ya mucho hemos padecido de él y hablaremos en esta ocasión sobre el miedo. El miedo de alguna manera ha significado en muchas ocasiones una reacción peligrosa para nuestra salud y que nos puede conllevar a enfermedades muy delicadas. Pero también el miedo en ciertas ocasiones sirve como para salvaguardar la seguridad también de nuestra. Sí me gustaría que en esta ocasión veamos el contexto, cómo está desarrollado y qué se entiende por miedo, que efectivamente es una reacción que se produce ante un peligro inminente. De hecho, el ser humano tiene la capacidad de anticipar algún peligro. Hay reacciones en el ambiente que pueden fácilmente identificar como peligro, y ante eso se genera ciertas reacciones para que el organismo pueda anticiparse a una situación de esta índole. Pero, ¿qué produce el miedo? Esa es una pregunta bien importante. ¿Qué es lo que lo produce? Bueno, cuando hablamos del miedo hay una variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros básicamente. Son tan complejos, tan extensos, que nos hace imposible a veces enumerar cuáles son las posibles condiciones que producen este fenómeno llamado miedo. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona, eso es un hecho. Tenemos que estar claros que el miedo va a estar presente todo el tiempo en el ser humano, en algunos con mayor magnitud, en otros en menor cantidad, pero va a estar presente. Si cabe destacar, si lo vemos desde el punto de vista con un mecanismo de defensa que tiene el organismo, es bien importante tomar en cuenta y destacar que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir de distintas maneras. Algunos producto de cuando niños se desarrolla ese miedo, que es muy común por las inseguridades que hay en los niños, pero muchas veces este miedo también termina avanzando con el tiempo y vamos a encontrar personas mayores padeciendo este miedo. Entonces es algo que tenemos que irlo viendo de una manera cultural también, porque también eso hay que identificarlo. Si bien es cierto, muchos de nosotros vivimos o nos gusta experimentar la sensación de miedo. De hecho, muchos amigos o amigas, tal vez no me lo van a dejar mentir, que les gusta la sensación de ver películas de miedo, de terror, porque de alguna manera esa adrenalina que se genera ante la expectativa, la tensión, ese miedo que les genera ver cosas que de momento aparezcan, no sé, grotescas o agresivas, pero a veces es una sensación placentera para muchos. Si bien es cierto, disfrutan de esa condición terrorífica que le genera en el organismo, y bueno, hasta se ha vuelto prácticamente una moda el hecho de experimentar esa sensación. Pero bien, cuando hablamos a través de las cuestiones culturales, tenemos que tomar en cuenta también el aprendizaje que esto ha generado desde la niñez. O sea, no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo que tiene y que le genera miedo, sino que basta con observar esta reacción en una persona que tenga la referencia que sí le está generando miedo, y ellos automáticamente la van a introyectar y lo van a empezar a desarrollar como tal. Si bien es cierto, también podemos hablar cuando hay un condicionamiento clásico, por ejemplo. Podría ser que conduciendo bicicleta se cayó. Esto le generó un estímulo negativo en el aprendizaje que estaba teniendo de conducir la bicicleta, y automáticamente le generó un miedo al hecho de poder conducir una bicicleta. Ya no lo va a volver a hacer, salvo que haya algo
o alguien que le refuerce la seguridad para poder realizar la conducción de esta bicicleta. Esto, por lo consiguiente, caería dentro del aprendizaje o producto del estímulo-respuesta que generó el hecho de la caída que tuvo este niño. También podemos ver viendo que muchos de estos miedos muchas veces son heredados, en pocas palabras, son persuadidos también producto de la misma sensación que los padres o la madre le puede estar reforzando al niño o al joven. Pues, si bien es cierto, no te subas ahí, te vas a caer, si te caes te va a pasar esto, no te metas ahí porque te va a salir el monstruo, te va a salir tal cosa. O sea, hay un montón de estímulos que con el tiempo terminan afectando la reacción del niño o la niña o de un adolescente, sino también hasta de un adulto, porque esto va a venir siendo producto del reforzamiento que vamos a ir teniendo con el tiempo. Si bien es cierto, si ya venimos con miedo desde niños, estos miedos de alguna manera hay un periodo que los podemos sobrellevar, pero llega un momento que también como adultos pueden traerse a cuenta producto de una mala relación de pareja, un problema, un accidente. Hay múltiples situaciones que pueden fortalecer a que este miedo se fortalezca de alguna manera, y si de alguna manera ya lo habíamos superado, pero tenga que venir nuevamente como un mecanismo de protección que genere a la persona para que esto no desencadene una situación mucho más delicada que podría pasarse. Bueno, estamos hablando de los efectos físicos en ese sentido. Entonces, el miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo que estamos reforzando de alguna manera, porque si bien es cierto, esto es producto también del refuerzo que vamos teniendo, el estímulo-refuerzo que vamos generando, y podemos de alguna manera estar a las puertas de una condicionante que se vuelve en algunos casos de disfrute para muchos. Pero bien, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control de la producción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera eminente, pues si bien es cierto, esto acarrea que tenemos que crear un reforzante a ese estímulo que estamos recibiendo. Pero ¿para qué sirve el miedo? Esa es una pregunta que debemos también hacernos. Fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro eminente que estemos en el entorno en que nos desenvolvemos y que interrelacionamos con los demás. Estos efectos físicos, el miedo que nos paraliza y que nos hace fijar toda nuestra atención en ese estímulo, está concadenado muchas veces con la misma experiencia, producto que, como ya decimos anteriormente, venimos arrastrando como lastre de nuestro intercambio familiar, que fortaleció o disminuyó el hecho del efecto de esta sensación de miedo. Los efectos subjetivos que tenemos en cuanto a esta práctica, entre los principales podrían ser una gran sensación de malestar, preocupación, y un gran número de ocasiones se podría generar pérdida total del control. En cuanto a la experimentación corporal que se va a reflejar en cuanto a la sensación de tener miedo, entre ellas podemos señalar la siguiente. Una podría ser la contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, la contracción y descenso de las cejas, alargamiento de las comisuras de los labios. Bueno, más del 50% de las personas que han experimentado el temor presentan silencios, y en la mayoría de los casos se produce un aumento de tono de voz, y acompañado de algún titubeo que es como una señal de estar experimentando una sensación de miedo. Ahora bien, el afrontamiento de esta condición podrían generarse, o podríamos enumerar, podríamos decir así, de estrategias diferentes para enfrentarse al estímulo o amenaza
que estamos identificando. Uno, inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y tratar de evitar el ataque de otro. Son algunas de las condiciones que se pueden afrontar en el momento de estar experimentando esta sensación de miedo. Pero ahora bien, ahora vienen las consecuencias que de alguna manera tenemos que también irlas vislumbrando. Como hemos estado hablando anteriormente, una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar del peligro o de potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también una barrera que se genera en esta condición podría también convertirse en una barrera, poder avanzar en la vida. O sea, que de alguna manera vamos a estar atados a esa sensación, que cada vez que se nos presente algo similar, vamos a estar trayéndolo a cuenta y no podremos desenvolvernos de una manera libre y consciente. Ahora bien, la sensación que nos paraliza, que nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar de muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida, están relacionados muchas veces con ese estímulo que se fue reforzando con el pasar del tiempo y que no termina siendo controlado de alguna manera significativa. Pero bien, para ahí ya ir finalizando un poco y ir cerrando esto que hemos ido hablando, me gustaría también dejarles algunas situaciones que el miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos, y entre ellos podríamos destacar los siguientes. 1. Los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad, el ataque de pánico, el síndrome de estrés postraumático, las fobias. Bueno, que para algo se considere una fobia, deben darse las siguientes características para que podamos considerarlo una fobia. Entre ellas estaría evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. La otra sería la sensación de miedo o desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. No podemos controlarlo, produce un encierro a cierto grado de desasosiego y de malestar. No existe una justificación real a ese sentimiento. La psicología clínica, sería bueno que revisáramos algunos libros de psicología clínica y pudiéramos profundizar en cuanto a estas características y condiciones que tiene la situación del miedo en el ser humano. Acordémonos que también sí es cierto que necesitamos tener miedo para salvaguardarnos, pero también tiene que ser un miedo controlado, porque si no, de alguna manera se en trastornos que pueden llevar y conllevar a condiciones muy delicadas de la salud. Como siempre, agradecerles la sintonía a este podcast e invitarles a visitar nuestras páginas en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, dejar sus comentarios, compartir este audio con alguien que consideren ustedes que le puede servir y, como siempre, pedirles las recomendaciones a temas que podríamos desarrollar a futuro. Estamos siempre al pendiente de desarrollar algunas temáticas que están en el tintero con algunos amigos que haremos unas entrevistas con doctores, con psicólogos, con maestros, músicos y pintores, entre otros también poetas, que están a la espera de que podamos tocar un tema especial con ellos y que sé que a ustedes les va a gustar mucho. Y como siempre, las recomendaciones del caso: cuídense, apoyen a sus familias, cuiden de sus hijos. Nos encontramos en próximos. Hasta entonces. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.